Ahora la gracia y la paz del Señor sea en nuestros corazones. El día de ayer empezamos a considerar un tema. Con el favor de Dios hoy vamos a complementar. Queremos leer algunos textos que leímos ayer y complementarlos, ¿sí? Seguir leyendo algo que estuvimos leyendo en Mateo. Y para nuestros hermanos que de pronto no pudieron venir ayer, vamos a mirar, a considerar algunas cosas que vimos el día de ayer. Ayer empezamos a compartir algo relacionado con que Dios lo que quiere llenar el cielo nuevo y la tierra nueva es de hijos espirituales. Y hablábamos 1 Corintios 3, donde Pablo decía que él quería comunicarle muchas cosas espirituales a los discípulos en Corintios, pero no podía porque eran carnales, sarquinois o sarquicos. Y Dios quería, por el Espíritu Santo, por Pablo nos lo comunica, es que nosotros seamos neumáticos, espirituales. Entonces empezamos a mirar que Dios es espíritu, ¿cierto? Juan 4. Y luego consideramos en Hebreos 11 la fe, que aunque la Escritura habla muchas veces de la fe, Hebreos 11 es el único lugar donde nos explican qué es. El escritor a los Hebreos nos muestra qué es la fe. Y estuvimos mirando que la fe es lo que sustancia lo que no se ve. La fe es lo que le da realidad a aquello que no se ve, pero no solamente la fe con el espíritu, porque no podemos divorciar una cosa de la otra, ¿cierto? Los hombres, nosotros cuando vivíamos sin Cristo teníamos fe, pero una fe natural. Por ejemplo, teníamos fe que si hacíamos el chance nos lo íbamos a ganar, ¿cierto? Algunos. Eso era una fe natural. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño habían películas en las cuales cuando los sicarios iban a matar, se echaban la bendición y tenían fe que iban a matar. ¿Se entiende? Entonces, cuando venimos a Cristo, Dios empieza a deshacer esa fe. Y por el Espíritu Santo que nos fue dado y cuando nos selló, empieza Dios a enseñarnos cómo sustanciar las cosas que no vemos por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces miramos que el Espíritu Santo, uno de los propósitos del Espíritu Santo y el mayor propósito del Espíritu Santo era glorificar al Hijo de Dios, ¿cierto? Y empezamos a mirar que Dios, a través del Espíritu Santo, empieza a hacer un trabajo en nuestro entorno, con las personas que están en nuestro entorno, para que nosotros podamos sustanciar por el Espíritu y tener realidad espiritual. Que las personas, que los hermanos, cuando se acerquen a nosotros, palpen la realidad espiritual y puedan conocer que efectivamente en nosotros se encuentra la vida de Cristo, ¿cierto? La vida de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una vez en un campamento un hermano hablaba de que una vez le hablaba a una persona diciéndole cómo era el diablo. ¿Cómo es el diablo? Mentiroso, engañador, blasfemo. La vecina decía, oye, se parece a mi vecino, ¿cierto? Entonces cuando el hombre cae, se distorsiona la imagen de Dios y ya el hombre se parece al diablo, hermano. ¿Cómo es el diablo? Así, no necesita tener cachos ni trinchete, sino que es en la mente. La mente es una mente en tinieblas que se parece al diablo. Entonces cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor empieza a deshacer las obras del diablo, ¿cierto? Pues para eso vino el Hijo de Dios, ¿cierto? Y por su Espíritu empieza a propiciar momentos y situaciones para que en nosotros se pueda hallar la realidad del Espíritu Santo. Y cuando las personas se acerquen a nosotros, a todos los santos sobre la paz de la tierra, por medio del trabajo del Espíritu Santo, las personas puedan palpar la realidad del Espíritu. ¿Cierto que sí? Entonces vamos a considerar un texto, vamos a ir a Juan, vamos a enlazar con lo que consideramos ayer. Vamos a ir a Juan 16, versículo 13. Voy a leerlo de la Biblia textual, porque la Biblia textual nos muestra una palabra que Reina y Valera no la presenta. Juan 16, versículo 13. Vamos a considerar algunos pasajes de ayer. Y por eso vimos nosotros entonces el caso de Job. Cómo por medio del trato Job pudo decir lo que el salmista le dijo a Dios, que lo ensanchara, pero por medio de la angustia. O sea, por medio del sufrimiento, el Espíritu Santo iba a ensanchar el interior de los creyentes para que haya una mayor medida y un mayor depósito y una mayor expresión de la vida de resurrección del Hijo de Dios.
y así entonces la gente pueda conocer que Cristo resucitó. Mire, hermanos, en ninguna parte en la tierra y en el universo se va a conocer que Cristo resucitó más que en la iglesia. No hay ningún otro lugar donde el mundo pueda conocer que Cristo ha resucitado, salvo en la iglesia, hermanos. Porque la iglesia es el único lugar donde el Espíritu de Dios se halla. La iglesia es el único lugar donde el Espíritu de Dios se halla y es allí donde se encuentra la realidad y la vida de Jesucristo. Tú no puedes ir a encontrar la vida de Jesucristo en una cantina, hermano. Tú no puedes ir a encontrar la vida de Jesucristo en un partido de fútbol. Tú encontrarás solamente la vida de Jesucristo en el Espíritu. Entonces nosotros, la iglesia, todos los santos sobre la faz de la tierra, somos los responsables y depositarios de la vida del Hijo de Dios. Y el mundo solamente la va a conocer ¿en dónde? En nosotros, en ningún otro lugar. Entonces leamos Juan 16, versículo 13. Reina y Valera dice, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cierto? La Biblia textual dice, pero cuando venga aquel, es diferente. Ella dice cuando venga él, aquí cuando venga aquel. Y la palabra griega es aquel, una persona. Cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo, uno de los propósitos que tiene es guiarnos a toda la realidad de Dios que está en Jesucristo. Porque recuerda que dijimos ayer, Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces la verdad es una persona. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar a la realidad que se encuentra en el Hijo de Dios, para que nosotros como los hijos de Dios podamos reproducir la realidad que se halla en el Hijo de Dios. Porque recuerde que el Señor va a llenar el cielo nuevo y la tierra nueva con hijos que se parecen a su primogénito. O sea, el tipo y el modelo es Cristo, esa es la medida de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad os guiará en toda verdad. Preste atención, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto irá y os anunciará las cosas que han de venir. Amén. Pero el texto que sigue como dice, Él me glorificará. ¿Está hablando quién? El Hijo de Dios. El Espíritu Santo iba a glorificar al Hijo de Dios. El Espíritu Santo no se va a glorificar a sí mismo, aunque es Dios con el Padre, procede del Padre, pero no se va a glorificar a sí mismo, porque el propósito del Espíritu es que glorificar al Hijo. Y ayer lo dijimos, el movimiento carismático está enfatizando la palabra fuera de todo su contexto bíblico, neotestamentario, porque enfatiza los dones, enfatiza los milagros y los carismas. Y el Espíritu Santo no vino a hacer eso. No diciendo que no existen. Nosotros no somos cesacionistas. El Espíritu es el mismo e inmutable, porque uno de los atributos que están en la esencia de Dios incomunicable es que Dios es inmutable, no muta. Su Espíritu hizo milagros ayer, su Espíritu sigue haciendo milagros hoy, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Pero el énfasis no es eso. El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, hizo muchas señales. Y el apóstol Juan, una de las palabras favoritas para él en el Nuevo Testamento griego, es la palabra semeión, para referirse a las señales. Pero él cuando se refería a eso, él no daba a entender que era solamente la señal. La señal era como una especie de flecha que estaba apuntando a algo más, ¿cierto? Y era al Hijo de Dios, no solamente la señal. Entonces el Espíritu Santo va a glorificar al Hijo de Dios. Y presta atención, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Entonces, el Espíritu de Dios tomó del Hijo de Dios todo lo que realizó en su obra, toda la vida, todo lo que logró. Tomó el Espíritu Santo de lo del Hijo y nos lo comunica a nosotros, porque el único que es la verdad es ¿quién? Cristo. Y en Él se halla la realidad. Entonces el Espíritu toma la realidad de Cristo y nos la comunica ¿a dónde? A nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que en nosotros los creyentes también se halle la realidad del Espíritu Santo. No se halle solamente las palabras.
se halle la realidad del Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:1 dice que cuando las mujeres tienen un testimonio de Cristo real y vivo, dice que se van a ganar a sus esposos sin una palabra. Solo con el testimonio de la realidad de Cristo forjada y formada en ellos, entonces sus esposos van a reconocer que Cristo verdaderamente está en ella. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se van a volver a Cristo. Amén, hermanos. Entonces el Espíritu Santo toma la realidad de Cristo y nos la comunica a nuestro espíritu. Ahora, lo que está haciendo el Espíritu Santo es trabajando en expresión para que eso se halle en cada uno de los creyentes, hermano. Tomará de lo mío y os lo hará saber, hermano. Amén. Qué precioso es el Señor, ¿cierto? Que nos comunica lo que es del Padre, hermano. Nos comunica lo que es del Hijo. Él tomará de lo mío, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vamos a volver a mirar el texto que leímos ayer en Marcos, para mirar entonces uno de los aspectos que va a tomar el Espíritu Santo y nos lo va a comunicar. Vamos a volver a leer el mismo texto, el de Marcos 1, versículo 21. Amén, hermanos. Y entraron en Cafarnaún, en Galilea, que era una Galilea de los gentiles donde estaba en tierra de sombra y muerte hasta que vino el Hijo de Dios, que es el que tiene y posee la realidad espiritual. Y entraron en Cafarnaún y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su didaqué, de su doctrina, de su enseñanza. Hermano, y no se admiraban solamente porque el Señor Jesús era elocuente en las palabras, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿cierto? Cuando estuvimos con los hermanos en Peñaflor, en Chile, una de las cosas que nosotros veíamos, percibíamos y comentábamos con los hermanos era: vea, hermano, usted puede tener todo lo que quiera, teología sistemática, cristología, neumatología, martiología, todas las logías que quiera, hermano. Pero si no se halla la realidad de Cristo, no tiene ningún peso y no tiene ningún valor. No que no se necesite, claro, se necesita. Con cristología conocemos a nuestro Señor Jesucristo, su obra. Con neumatología conocemos la obra del Espíritu Santo. Con teología propia conocemos el propio ser de Dios. A martiología conocemos lo relacionado con el pecado. Todo, hermano, es necesario. Pero todo eso que nosotros estamos aprendiendo debe estar acompañado por un peso que lo produce el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros y nosotros hemos abierto el corazón para que trabaje. Dios ha trabajado en muchos de nosotros, pero ¿por qué a veces no se ve el trabajo, hermano, de Dios? No es por Dios. ¿No es que sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Mi Padre y yo, hasta hoy, trabaja. Dios está trabajando en nosotros. Pero entonces, ¿qué pasa? Que aún no se ve el trabajo de Dios en nuestra vida. Ahora, hermano, yo sé que en la iglesia hay diferentes edades. No en la iglesia las edades no son las mismas, ¿cierto? Hay niños, hay jóvenes y hay padres, ¿cierto que sí? Pero nosotros debemos dar lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos. Eso que hemos entendido, eso que estamos experimentando, demos eso, ¿cierto? Pero así sea que yo sea un niño en Cristo, eso que lo esté dando con la realidad del Señor. Así sea que yo sea un joven, eso que esté experimentando, eso que esté dando, se halle con realidad. Si yo soy padre, entonces también lo dé con la realidad del Espíritu Santo. Entonces, se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque era con autoridad. O sea, ¿qué daba la autoridad? Como dijimos ayer, la vida. La vida manifiesta de Dios es lo que da la autoridad y lo que tiene peso en medio de la casa de Dios, hermano. La doctrina no tiene peso. Las palabras no tienen peso. Lo que tenía peso en Cristo no era lo que hablaba. Lo que tenía peso en Cristo era su vida, porque era una vida completamente diferente comparándola con aquellos que también predicaban en su tiempo,
que en este caso eran los escribas y los fariseos. Amén. Entonces vamos a leer otra vez Mateo 23:1 y vamos a leer algunos aspectos más. Mateo 23, versículo 1, ahí atrás. Ayer leímos hasta el versículo 3, hoy vamos a leer hasta el versículo 5, hermanos. Mateo 23, versículo 1. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés o en la silla de Moisés, esa es una manera de decir que se sentaban para enseñar la ley, ¿cierto? Se sientan los escribas y los fariseos. Haced todo lo que os digan que guardéis. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Por qué? Porque la ley es justa, santa y buena. Y ellos lo que hablaban era la ley de Dios. Pero lo que no podían decir ellos era lo que decía el Señor Jesús. Os fue dicho, pero yo os digo, porque ellos no tenían autoridad para eso. Solamente tenían autoridad para leer, o sea, solamente podían leer la ley. En cambio el Señor Jesús la leía y decía, pero yo os digo. Por ejemplo, fue escrito que no podías adulterar, pero yo os digo que aquel que ha codiciado a una mujer en su pensamiento, en su corazón, ya adulteró. ¿Qué fariseo podía decir eso? Ninguno, porque no tiene autoridad para decir eso. Era solamente el Hijo de Dios que tenía autoridad para decir eso. Todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, presta atención, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué es eso? No se hallaba ninguna realidad. Mira, los fariseos podían conocer todos los libros de la ley, todas las técnicas de hermenéutica y de exégesis que existían en el momento. Pero el Señor les dice, no hagan lo que ellos hacen. O sea, no tiene peso, no tiene valor. ¿Por qué no tiene valor? Porque en ellos no se encontraba ningún tipo de realidad. Y recuerda que sumamos la palabra y miramos un escriba en el que sí se hallaba la realidad. Esdras. Era un hombre que inquiría en el Señor para guardar la ley, cumplirla y luego ¿qué? Enseñarla. Entonces ahora vamos a sumarle este versículo que no lo vimos en la reunión de ayer. ¿Por qué? Vea, mire por qué. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Quiero leer este aspecto donde dice cargas pesadas. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Y quiero llamar la atención a la palabra cargas. Hay dos palabras en el griego para referirse a la palabra carga. Fortión y varos. Entonces vamos a empezar a mirar. Y ya vamos a empezar a establecer las diferencias. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Aquí la palabra griega para cargas es la palabra griega varos. Y significa una carga que es muy grande, que solo no la puedo llevar. Entonces por eso el Espíritu Santo dice, bueno, sobrellevad las cargas los unos de los otros. ¿Sí? Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Aquí la palabra griega carga cambia. Ya no es varos, ya la palabra griega es fortión, que es una carga que tú puedes llevar. Una carga liviana, ¿cierto? Mira el Espíritu Santo cómo hizo las dos diferencias. Ahora, Mateo 11, ya le digo qué versículo, hermanos. Mateo 11, versículo 30. Mateo 11, versículo 30. Viene diciendo el Señor, el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil
y ligera mi carga. Ahí nuevamente la palabra carga es fortión, ¿cierto? Es ligera. Ahí fortión es carga ligera, aunque el texto ya no lo dijo. Volvamos entonces a Mateo 23 ya después de esta aclaración. Quiero mostrarles algo, hermanos. Entonces leamos otra vez el versículo 4. Otra vez volvámoslo a leer. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. La palabra cargas pesadas es la palabra griega fortión varús. Cargas fortión y pesadas varús. Varús viene de varos, que es muy pesada, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto, hermanos? Cuando no hay una realidad del Espíritu Santo, se quiere aparentar una realidad del Espíritu Santo porque es fortión, lo que estamos tratando de colocar nosotros sobre los hermanos, aparentemente son cargas livianas, porque son fortiones, ¿cierto? Fortión. Pero son pesadas porque son varos, ¿sí? Y eso sucede cuando no se halla una realidad espiritual en nosotros. Hay una apariencia de realidad espiritual, pero en realidad lo que se está haciendo es que se está cargando a los discípulos, hermano. Ahí el Espíritu Santo nos dijo en Gálatas que cada uno va a llevar su carga, la que puede llevar, ¿cierto? Entonces, el Señor nos da una carga a nosotros, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. Hablamos hoy de eso. En una localidad X, un hermano tenía una carga porque todos saliéramos a evangelizar, ¿sí? Y el hermano, como vio que en medio de la localidad los hermanos no tuvieron la libertad para hacerlo, el hermano se fue, ¿cierto? ¿Hay cargas reales del Señor? Sí, esa es una carga real del Señor. Pero nosotros debemos ser cuidadosos en tratar de colocar cargas a los discípulos que ellos no tienen todavía, ¿cierto? Entonces, supuestamente era un fortión, porque era una carga liviana, porque era algo que el Señor puso en el corazón. Pero cuando se la transmite a los discípulos es varos, ¿sí? Es una carga pesada para los discípulos, porque los discípulos todavía no tienen ese sentir. A nosotros nos ha sucedido eso, hay veces, hermano. Hay veces quisiéramos que algunos hermanos estuvieran involucrados en ciertas cosas, pero vemos que eso sería colocarle una carga a los hermanos que no pueden llevar. Y sucede, ¿sabe qué va a suceder cuando se hace eso? En los tiempos de los reyes pasó algo. Creo que en el tiempo de Josías, en el templo de Salomón había grietas. Por eso él estaba recogiendo dinero para mandar a reparar la casa del Señor. ¿Y sabe qué pasa? ¿Por qué salen las grietas? Una de las muchas maneras. Porque la casa tiene mucho peso. Entonces la casa con el demasiado peso empieza a hacerle grietas, hermano. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando hay una realidad espiritual, nosotros llevamos la carga, ayudamos a llevar las cargas de los hermanos, pero nosotros no le colocamos carga a los hermanos que no puedan llevar. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso los fariseos se escudaban en la misma ley para colocar cargas. Pero el Espíritu Santo fue muy claro. Fortión varos. Fortión sí, porque es en base a la ley. Pero es varos porque es pesada para los discípulos, hermanos. Y eso sucede cuando no hay una realidad espiritual en nosotros, hermano. Cuando todavía no entendemos un poco la economía neotestamentaria del Señor, hermano. Mateo 23. ¿Entendimos lo de fortión y varos? ¿Sí? Amén, hermano. Yo hay veces enredo el asunto. Entonces hay veces, Señor nos ayude, ¿no? Sí. Amén, hermanos. Porque atan cargas pesadas, porque atan fortión varús, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. La palabra de Dios es teoneustos, inspirada por Dios, y es útil para enseñarnos y para corregir también, hermano. Porque lo que nosotros debemos hacer, nosotros debemos hacerlo en el secreto del Señor. Nosotros no debemos tratar de buscar el favor de los hermanos.
Todo lo que hagamos debe hacer para que el Señor sea exaltado y glorificado, no para ser visto de los hombres. ¿Recuerdan el fariseo y el publicano? El fariseo y el publicano cuando estaban orando. El publicano no alzaba sus ojos al cielo y él lo que dice es propicia para mí, porque él entiende que era un pecado. Pero el fariseo, ¿sabe qué dice la Escritura? No oraba ni con Dios, oraba consigo mismo. ¿Se me entiende? Para ser visto de los hombres. Y esa era una de las particularidades de los fariseos. Todo lo que hacían era para ser visto de los hombres, hermano. Que el Señor nos guarde nuestro corazón, hermano. Ahora, vamos a mirar en 1 Corintios este aspecto de la realidad espiritual. 1 Corintios 13, vamos a leer un texto. Aunque naturalmente, que 1 Corintios 13 termina siendo una persona. El amor es Cristo, hermano. Dios es amor, Cristo es amor. Y esto que aparece en 1 Corintios 13 se lleva cuando el Espíritu Santo ha colocado la realidad y la ha forjado en medio de nosotros. Quiero leer el versículo 2. 1 Corintios 13, versículo 2. Entonces, para la realidad espiritual es necesario que echemos mano de la fe, porque los israelitas en el desierto, ¿sabe por qué fueron tendidos en el desierto? Según Hebreos 3 y 4, porque no acompañaron con fe lo que oían. Fueron tirados, quedaron completamente en el desierto, ¿cierto? Entonces se necesita fe, espíritu, pero también amor. Estas tres cosas no se pueden desligar para una realidad espiritual. Y si tuviese profecía, o sea, conoce la voluntad de Dios, y entendiese todos los misterios, y toda la ciencia es gnosis, el conocimiento, tiene todo el conocimiento de la ley, de las escrituras, todos los misterios que Dios ha mostrado. Y si tuviese toda fe de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. ¿Qué es eso? Sin sustancia espiritual, sin realidad espiritual, ¿cierto? Puedes conocer toda la profecía, puedes conocerte la Biblia desde que empieza hasta que termina, te la puedes recitar de memoria. Volvemos a decirlo, no estamos diciendo que no lean la Biblia, sí hay que leerla, pero te la puedes aprender, hermano. Te puedes aprender todos los temas, te puedes aprender todos los libros, pero si no se halla la realidad del Espíritu, dice, nada soy. El griego ahí es como un cero. Eso es lo que significa ahí. Un cero, hermanos. No tiene ningún tipo de valor. Y mire, conoce la profecía. Y mire, tiene ciencia. Y mire, conoce los misterios. Pero si no tiene amor, nada sirve, hermano. Mire, el conocimiento sin cruz igual envanecimiento. Conocimiento sin cruz igual a envanecimiento, hermano. Y lo estamos hablando por experiencia propia. Cuando hay un conocimiento de la palabra de Dios, pero no hay una cruz, no hay un trato, no hay un corazón abierto al Señor para que el Señor pueda hacer esa obra preciosa, hermano, termina en envanecimiento. Es necesario. Es necesario. El Señor nos ayuda. Ahora, queremos tomar una figura de la parábola del sembrador para hablar acerca del trabajo del Espíritu Santo para que se halle la realidad en nosotros. Lucas 8. Vamos a leerlo de Lucas. Aunque nosotros hemos entendido en la parábola del sembrador que realmente los creyentes es la última, en donde cae la semilla, una buena tierra y produce fruto por una semilla 30, 60 y 30, 70 y 100, ¿cierto? Pero queremos tomar la que cae sobre los pedregales, porque queremos mostrar algo, hermanos. Algo para sumar a lo que hablamos ayer acerca de Job. 13. Vamos a leer del 11 para mirar la explicación que da el Señor Jesús de la parábola. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, ¿cierto? Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. ¿Listo? Oyen la palabra con gozo,
pero no tienen raíz. No tienen raíces. Creen por algún tiempo. Esta palabra se entiende es solamente a la luz de 1 Corintios 15, donde dice creen en vano. ¿Listo? Pero ese no es el tema, no vamos a hablar de eso ahorita. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se aparta. Quiero leer entonces Marcos, la parábola del sembrador de Marcos ahorita. 4:16. Queremos mirar algo. Marcos 4, versículo 16. Los del Pedregal. Marcos 4:16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, en el momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. La Biblia textual, la tenemos acá, dice, sino que es temporal. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Listo? Aunque, ya lo dijimos inicialmente, está relacionado con personas que todavía no han creído. Queremos tomar ese ejemplo para hablar de personas que sí han creído. El Señor lo que busca por medio de las pruebas, por medio de las tribulaciones, por medio de ciertos sufrimientos, es que se halle la realidad espiritual en nosotros. Voy a poner un ejemplo de Abraham. La Escritura lo dice claro, sin necesidad de interpretación. Dios probó a Abraham cuando le pidió a su hijo. ¿Cierto que sí? Entonces, es necesario que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos confesado su nombre y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, es necesario que nosotros seamos probados. Y Dios utiliza diferentes estancias para probarnos. Tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de universidad, tus compañeros de colegio, tus compañeros de trabajo. Y adivine quién más. La iglesia. Dios utiliza la misma iglesia para probar a los santos. ¿Sabe qué dice la Escritura? En 1 Corintios. Es necesario que haya disensiones en nosotros. ¿Para qué? Porque por medio de las disensiones se van a aparecer los que son aprobados. Porque por medio de las disensiones van a aflorar los corazones y todos los vamos a conocer. Y nos vamos a dar cuenta, ese es aprobado. Esa es aprobada. Ese no es aprobado. Y esa no es aprobada, hermano. ¿Cierto? Entonces el Espíritu Santo nos está probando por causa de la misma palabra para que se haya la realidad del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo lo conocemos? Cuando hay raíz y en medio de la prueba, como tenemos una raíz profunda que se ha forjado con el tiempo, porque los años y el trabajo de Dios es que lo que forja la raíz y nuestra fortaleza y nuestro cimiento en Cristo. Entonces, forja eso en nosotros para que cuando venga la prueba no pase como lo que pasó a los que el Pedregal. ¿Cierto? Apenas vinieron las pruebas por causa de la palabra, ya, no voy más. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó en ellos? No había realidad espiritual. Solo palabras. ¿Cierto? Solo palabras como la de los fariseos. Hermano, los fariseos tenían un corazón perverso. Los fariseos del tiempo de Jesús. ¿Sí? Tienen un corazón perverso, tienen un corazón violento. En todo momento pensaban sino en matar, hermano. En apedrear. ¿Sí me entiendes? Eso sucede cuando hay un conocimiento de la palabra y no hay cruz, hermano. Ahora, vamos a mirar en relación con lo que de no tienen raíz. Vamos a ir a Jeremías 17, versículo 7. El trabajo legítimo del Espíritu Santo se reconoce por el crecimiento que hay en el creyente. Un crecimiento hacia abajo y un crecimiento hacia arriba. Hermano, ¿cómo así que hacia abajo y cómo así que hacia arriba? Vamos a ir a Jeremías 17, versículo 10. Jeremías 17, versículo 10.
Esto que vamos a leer acá es la evidencia de la fe, la realidad espiritual en medio de nosotros. Jeremías 17, versículo 7, hermanos. Bendito el varón que confía en Yahvé. Ya de entrada podemos ver fe. Bendito el varón que confía en Yahvé y cuya confianza es Yahvé. 8. Porque será como árbol plantado junto a aguas. Aguas, aquí sumando la palabra, hace referencia al Espíritu Santo. Juan 7, 38, 39. El que crea en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes, ¿sabe qué va a hacer? Va a echar su raíz, ¿pero por qué? Porque está junto a las corrientes ¿de qué? Junto a las corrientes de agua. O sea, son hermanos y hermanas que sumergen su vida en el Espíritu Santo. Que su vida gira alrededor de Dios, gira alrededor de su palabra, gira alrededor de la comunión del Espíritu Santo. Entonces, cuando se está en esa corriente, pues naturalmente eso va a tener un fruto, ¿sí? Que es la realidad espiritual. ¿Qué va a pasar? Echará raíces, crecer para abajo, para cimentarse, ¿cierto? Y no verá cuando viene el calor. O sea, lo que le pasó a los pedregales, cuando vino el calor, nos vamos. Pero cuando venga el calor, que son las pruebas, las tribulaciones, el árbol va a estar firme porque tiene unas raíces profundas, producidas por el trabajo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Qué es eso? Crecimiento para abajo y crecimiento para arriba. El fruto. ¿Qué es el fruto, hermanos? ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús iba a comer una higuera? Fue caminando hasta la higuera y no encontró fruto en la higuera. La maldijo, ¿cierto? Bueno, precisamente el trabajo del Espíritu Santo, representado por las aguas, es que si hay un fruto en nosotros, cuando los hermanos y cuando las personas del mundo se acerquen a nosotros, porque nosotros somos como árboles, aquí lo dice, y la Escritura nos compara muchas veces como árboles, cuando vengan a nosotros, una manzana. O si no hay nada, es precisamente porque no ha dejado que Dios trabaje en medio de ellos. ¿Sí me entiende? Y hacen ver que el trabajo de Dios es en vano. Entonces, esa es la realidad espiritual, el fruto. Voy a comerme una manzana del hermano, una manzana de la hermana. Se halla alimento en la casa de Dios, pero ese alimento no es mágico. Hermano, en el cristianismo nosotros entramos y queremos correr de una vez, hermano. El hermano Ni tiene un libro precioso que se llama Sentados, andad y estar firmes. Para caminar hay que estar sentados primero. Adán, cuando empezó a caminar, cuando primero reposó. El primer día de Adán era el séptimo día el primer día de Adán era el séptimo día de Dios, era reposo. O sea que el primer día para Adán era el día de reposo, de descanso. Después de entender la obra de Cristo es que vamos a caminar, ¿cierto? Entonces el tiempo y el trabajo de Dios y el testimonio en cada iglesia local nos va a mostrar si verdaderamente hay una realidad espiritual, hermano. No rehuyamos al trabajo del Espíritu Santo, hermano. No tiremos la cruz, aceptemos las cosas del Señor. Yo sé que es muy fácil decirlo de este lado, ¿cierto? Pero es necesario, hermanos. Es necesario el fruto en la casa de Dios, hermano. Dios ha venido trabajando, hermanos. Dios ha venido trabajando. Entonces el fruto es la realidad neumática espiritual. Amén, hermanos. Vamos a Isaías 53 y vamos a mirar la realidad de la verdad en nuestro Señor Jesucristo. Raíz de tierra seca. ¿Sí? Hemos conocido el texto, ¿no? Isaías 53. Isaías 53, versículo 1.
Amén, hermano, ¿lo tenemos? Isaías 53:1 dice. Isaías es como decir el evangelista del Antiguo Testamento. Si había alguien que evangelizó acerca del Señor Jesús fue Isaías, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él. Y preste atención. Y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Hay una particularidad con la raíz de tierra seca. En el desierto de Sinaí, porque estamos hablando tierra seca, no estamos hablando de una tierra fértil, ¿cierto? En el desierto de Sinaí se produce un árbol, pero ese árbol no llega a producir bosques, porque el desierto de Sinaí es un lugar muy inhóspito para que hayan bosques enteros. Hay uno que otro palito por allá, sí. Y hay un árbol que se llama la acacia, ¿cierto? Entonces, él crece en ese desierto y es un árbol alto. Y de ese árbol, aunque tiene chuzos, de ese árbol se alimentan los camellos. Y mire cómo Dios creó las cosas. No hay una mente tan maravillosa para crear las cosas que la de Dios, hermano. Si nos hubieran pedido a nosotros que hubiéramos creado, quién sabe qué hubiéramos hecho. Entonces Dios crea un animal que es el camello y en la lengua del camello crea algo que él pueda acercarse a ese árbol y poder comer sin necesidad de chuzarse por causa de los chuzitos que tiene ese árbol, ¿cierto? Entonces, en ese lugar, en el día es un calor terrible, ¿cierto? Pero de noche también tiene otra particularidad, es súper helado, ¿cierto que sí? Tiene esos dos polos, caliente y frío. Hermano, y los árboles, ellos en su raíz buscan agua para alimentarse, los árboles, ¿cierto? Pero en esa tierra seca, ¿cómo se van a alimentar si no hay agua? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por la noche hay el efecto de la condensación por causa del frío y el árbol en sus hojitas son receptoras de toda esa condensación y esa es la manera en que ellos se alimentan, ¿cierto? ¿Qué queremos mostrar con esto? Dos cosas. Primero, que Cristo no se alimentó del mundo. Primera medida. El alimento de Cristo vino ¿de dónde? De los cielos, hermano. Porque como era la tierra seca, Él no tiene alimento para nosotros, no tiene alimento para Él. ¿Sí me entiendes? Entonces nosotros, esa es la misma figura para nosotros. Nosotros de cierta manera estamos en un lugar donde es tierra seca. El mundo es una tierra completamente seca porque no nos provee ningún alimento para nosotros. Porque el alimento para nosotros es el agua, hermanos, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo fue probado. Varón probado, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto que sí? Fue tentado, ¿cierto que sí? Pero en medio de la prueba y en medio de la tentación se halló raíz en medio de todas estas situaciones, hermano. Entonces, ese es el modelo. En él se halla la realidad. Raíz de tierra seca, hermano. ¿Sí me entiendes? Ahora nosotros estamos en un mundo donde es una tierra seca, pero nosotros sí encontramos aguas. ¿Cierto? ¿Cuáles? Corrientes de agua viva. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo, hermano. La verdad, hermano, hablamos con nuestro hermano anoche de que el Espíritu Santo está haciendo énfasis en el Espíritu Santo, hermano. Necesitamos volvernos al Espíritu, necesitamos volvernos a Dios, hermano. Necesitamos volvernos al Señor para estar pendiente de su actuar en la casa de Él, hermano. Dejemos ya de vivir la vida natural. Pedro nos lo dice, baste ya el tiempo pasado. Hermano, el tiempo que nosotros vivimos sin Cristo fue un tiempo suficiente para hacer lo que quería la carne. Ya es tiempo y momento que empecemos a seguir la guianza del Espíritu. No es que recuerde que Él tomará de lo de la realidad espiritual del Hijo y nos lo comunicará a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con eso que nos está comunicando el Espíritu Santo a nuestro espíritu? ¿Lo estamos desechando por la novela de las 9? ¿Por el partido de las 11? ¿Por qué estamos desechando nosotros la realidad espiritual, hermano? Nosotros no hablamos de cosas buenas ni de cosas malas.
Porque eso es volver otra vez al árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros estamos hablando como creyentes, ¿qué edifica en su casa? Si la novela de las 9 me va a edificar a mí. Seamos sinceros. ¿Me va a edificar la novela de las 9 o no? ¿Qué me dio a mí de Cristo? ¿Cierto? Nosotros hicimos ejercicio con mi niño. En estos días había un partido de la Selección Colombia. Ahora, hermano, esto lo voy a decir con respeto porque todos somos libres. Si acá hay un hermano que quiere ver ese partido, hermano, es libre. ¿Cierto? La experiencia que tuve con el niño mío. El niño, papi, yo quiero ver el partido de fútbol de la Selección Colombia. El niño tiene 7 añitos. Y yo, ¿qué voy a hacer, señor, ahora? Bueno, ya yo estaba trabajando en el computador, ya estaba escuchando la bulla, todo el asunto, estaba esperando que se terminara. Estaba a terminarse. 2, 3 minutos antes de que se acabara. Yo, papi, venga, pues vamos a ver un ratico. Se lo puse. Terminó el partido. Ahora le voy a hacer una pregunta. Mi amor, ¿qué te enseñó de Cristo ese partido? Nada. El niño va a empezar a comprender y a empezar a pesar qué tiene valor en la casa de Dios. Recuerda que hoy empezamos cantando una alabanza. Todo pierde su valor si no estás tú. ¿Se me entiende? Entonces, una mente espiritual es aquella mente, en parte, aquella mente que pesa y busca solamente lo que edifica en la casa de Dios. Lo que no edifica, Pablo lo dice, todo me es lícito. Yo puedo hacer lo que yo quiera porque el Señor me hizo libre, ¿cierto? Pero ¿sabe qué termina diciendo? Creo que es el 10:23. No todo edifica. ¿Y qué es lo que está buscando Dios, hermano? La edificación de su casa. Entonces, si buscamos la edificación de su casa, hay un mismo sentir con Dios. El mismo sentir que tiene en su espíritu y nos lo comunicó a nosotros, hermano. Amén. Ya vamos terminando, hermano. No se duerma. Hechos 16:23. Vamos a mirar entonces 2 ejemplos de 2 hermanos en los cuales se hallaba la realidad espiritual en medio de la prueba y en un hermano que tuvo 2 estadios, muy parecido a nosotros. Hechos 16, versículo 23. Hechos 16, versículo 23. Y vamos a considerar un momento la vida, el trabajo que hizo el Espíritu Santo de nuestro amado hermano Pablo. Contexto, Pablo se encontraba con Silas en Filipo y dicen que estaban predicando y una mujer que vendía tela púrpura, mire lo que dice la Biblia. Dios le abrió el corazón. Bueno, decimos corazón, pero es un asunto en la mente. Bien, y no cree que la mente acá, pero quién sabe dónde quedará. Dios le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo iba a decir. Hermano, y esto a nosotros nos enseña muchas cosas. Cuando nos acercamos a la casa de Dios, tenemos que acercarnos con un corazón abierto para recibir lo que el Señor nos va a dar. ¿Recuerda la alabanza que cantamos? Y así recibir lo que tú tienes para mí. Pero si yo voy a la casa de Dios con un corazón cerrado, ¿qué voy a recibir? Nada. ¿Cierto? ¿Qué voy a recibir? Pero es que yo ya me sé ese tema. Una vez se me acercó un joven que quería bautizarse. Me alegra. Pero yo sabía que no era creyente. Entonces yo le dije, hermano, yo le dije, primero tenemos que sentarnos a hablar qué es el bautizo. ¿Sabe qué me respondió? Ya me sé eso. Mira, hermano, Pablo le decía a los discípulos, no me cansaré de repetirle las mismas cosas. ¿Cierto que sí? Así sea que el tema no lo sepamos desde el principio hasta el final, hermano. Dios siempre va a tener algo para darnos, hermano. Por eso hay que ir con el corazón abierto. Con el corazón abierto. Porque fue salva ella, porque abrió el corazón para recibir. Bueno. Entonces predicaban en Filipos y los encarcelaron. Y vamos a ver el versículo 23. Preste atención. Y después de haberles azotado mucho, el Espíritu Santo no es como nosotros. Nosotros utilizamos muchas palabras. El Espíritu Santo es económico. Él no utiliza muchas palabras. Y por eso aquí nos llama mucho la atención. Porque hubiera dicho solamente, después de haberle azotado, los echaron en la cárcel. Pero dice mucho. Después de haberle azotado mucho, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, después de haber azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro.
y le aseguró los pies en el cepo. 23. ¿Qué hubiera pasado con nosotros, hermano? Señor, pero ¿por qué permites esto, Señor? Si yo te sirvo, si yo te busco, Señor, ¿cierto? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Y los presos? ¿Qué es esto, hermano? La sustancia del Espíritu Santo. Se hallaba la realidad del Espíritu en medio de esa prueba. Entonces, ¿tú crees que después de esa azotada, hermano, le van a quedar ganas a uno de cantar? Bueno, como se hallaba en ellos una realidad espiritual, los presos oían esa realidad que había en ellos, que podían agradecer a Dios en medio de lo que estaban ellos pasando, hermano. Y eso es un trabajo que hace el Espíritu Santo con el tiempo, hermano. Hay veces nosotros queremos dar fruto ya. Como estamos en una generación express, todo es express, ¿cierto? Todo es rápido. Creemos que las cosas de Dios es igual. No, hermano, las cosas de Dios tienen su tiempo, hermano. Tiene su tiempo y tiene su trabajo. Amén. Y miremos un aspecto de una persona en la cual no se halló la realidad espiritual. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Creo que ya lo hemos escuchado, ¿cierto? Antes de Apocalipsis viene Judas, capítulo 1, y tercera de Juan, capítulo 1. Versículo 9. El contexto es que empieza a hablarle a Gallo, porque Gallo es un hermano hospedador, un hermano que ama la obra, que ama a los hermanos, recibe a los hermanos que están trabajando en la obra, y el Espíritu Santo por Juan, hermano, le da la diestra en ese trabajo que está haciendo. Pero, ¿ustedes recuerdan Génesis 1? En un principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Génesis 2 muestra la formación del hombre y de la tierra. Génesis 3, pero, la serpiente, pero yo he escrito a la iglesia, y el texto griego más antiguo dice algo, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. La palabra griega primer lugar, presta atención a esta palabra, es bien interesante. Philos protos. Philos es la palabra griega para amor. Y protos o proteu es la palabra griega para primero. ¿Cierto que sí? Entonces, Diótrefes amaba el primer lugar. Él amaba ser el primero en todas las cosas, hermano. ¿Y qué pasaba con él? ¿Sabe qué significa el nombre de Diótrefes? Alimentado por Zeus. Eso es lo que significa Diótrefes. Este Diótrefes, que era alimentado, nutrido por Zeus, era un Philos protos que amaba el primer lugar entre los hermanos. ¿Y sabe qué hacía? No recibía a los apóstoles, hermano. No quería reconocer la autoridad que Dios le dio a los apóstoles, y no solamente a los apóstoles, a los hermanos que trabajaban en la obra con ellos. A lo que sigue diciendo: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cuáles eran las obras de Diótrefes? Parlotear con palabras malignas. Esa era la obra de Diótrefes. Parlotear con palabras malignas en contra de los hermanos que estaban en comunión y trabajando en la casa de Dios. ¿Sí me entiendes? No se hallaba la realidad espiritual, porque cuando Juan fuera, no iba a encontrar ninguna obra. Sus obras eran palabras malignas. Ahí no dice parloteando, significa hablar por hablar, no más. ¿Sí me entiendes? Y cuando hay una realidad espiritual, nosotros dejamos de hablar por hablar, hermano. ¿Recuerda Job ayer? Señor, yo hablaba cosas muy maravillosas para mí que yo no entendía, Señor. ¿Cierto? Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. ¿A cuáles? Los del capítulo 3, de la epístola que viene hablando, que son hermanos que trabajan en la obra, que eran enviados por los apóstoles, ¿cierto? Eran compañeros de obra y no los recibía, hermano. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. En este hombre no se hallaba la realidad espiritual. La realidad espiritual
¿A qué nos lleva la realidad espiritual? A recibir a los que son de Cristo, a estar en comunión con los que son de Cristo, hermano. Eso es lo que lleva a la realidad espiritual. Y terminemos entonces con Pedro. Vamos a ver dos realidades con Pedro que son muy parecidas a las nuestras. Juan 13:37. Juan 13:37. Juan 13:37. Voy a leer el 36. La noche que el Señor fue entregado. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? ¿Estás seguro? De cierto te digo. La palabra griega de cierto es amén. O sea que Cristo está diciendo amén, amén a lo que te voy a decir. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces, el caso de Pedro era muy parecido al caso de Job. Hablaba palabras muy maravillosas para mí. ¿Cierto que sí? Y cuando no hemos dado espacio al Espíritu Santo para su trabajo de forjación y formación de la vida de Cristo en nosotros tenemos una particularidad de hablar palabras muy maravillosas. Incluso decir que vamos a la muerte con el Señor. ¿Cierto que sí? Pero el Señor le ha dicho: Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Cierto que sí? Esa realidad se halla lastimosamente mucho en nosotros todavía, hermano. ¿Cierto que sí? Lastimosamente se halla mucho en nosotros esa realidad de que nosotros hablamos cosas muy maravillosas para nosotros, pero cuando se nos va a probar y a buscar a ver si hay un peso en eso, no hay nada. En el caso de Pedro, cuando se fue a buscar a Pedro, a ver si era verdad que no iba a negar al Señor, cuando llega, ¿qué hace lo primero? Yo no conozco a ese hombre, ni siquiera sé quién es. ¿Y sabe qué dice Mateo? Que lo negó con maldición, hermano. Hasta la muerte voy contigo. Pero cuando fueron a buscarlo a ver si eso era real, no había nada. No había nada. Pero nuestro amado hermano Pedro abrió su corazón al trabajo del Espíritu Santo, dejó que el Señor empezara a trabajar en él y utilizó muchas cosas en su entorno, el Espíritu Santo, para que Pedro se pudiera forjar esa realidad espiritual y pudiera ser palpable en él, hermano, ¿cierto? El Señor cuando estuvieron con él, lo dejó, después primero lo negó, y después cuando el Señor muere se halla Pedro nuevamente pescando. Dios le dijo que iba a ser pescador de hombres, no de pescados, de peces, disculpe. No iba a ser pescador de peces. Y él volvió nuevamente a lo natural, a pescar nuevamente. Y se le ha olvidado lo que el Señor le había dicho. Entonces el Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo por medio de la manifestación de la resurrección de Cristo, por medio de los discípulos. Y entonces llegamos a Hechos 3. Y con este texto terminamos, hermano. Vamos a leer el 14, 3:14. Hechos 3, versículo 14. Recuerda lo que dijimos de los escribas y fariseos. Cuando la gente veía predicar a Jesús, decía: este predica como quien tiene autoridad, no como los escribas, sino como los fariseos. Presta atención. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. ¿Quién es este? Pedro. ¿Qué hace Pedro diciendo estas cosas? Si lo negó, tú lo negaste 3 veces. Te vimos, la palabra lo dice. Tú negaste al Señor 3 veces. Ahora tú te estás parando a decir: ustedes negaron al santo y al justo. ¿Qué es esto, hermanos? La realidad espiritual. La realidad espiritual. Esto es lo que pasó en Pedro. En Pedro se halló una realidad espiritual y autoridad para decirle a ellos: ustedes lo negaron. Y esa autoridad es la vida.
No era como los fariseos. Ya el Señor había trabajado en él. Y ahora sí, voy hasta la muerte contigo, Señor. Y se levantó en medio de la fiesta de los judíos y dijo, ustedes negaron al Señor. ¿Qué le dio la autoridad de decir que habían negado al Señor cuando él lo negó? La vida. Esa autoridad se la dio la vida del Espíritu Santo trabajando en ellos, hermano. Entonces tenemos dos realidades. La realidad de Pedro antes y la realidad de Pedro después. Entonces, hermano, la carga que teníamos era compartir acerca del trabajo y de la realidad espiritual en la casa de Dios. Hermano, que es muy necesaria, hermano. Es muy necesaria. Porque la iglesia se edifica también con las realidades espirituales, hermano. Que el Señor nos ayude y que su palabra pueda ser aplicada en nuestra vida, hermano. Que abramos el corazón, hermano, para su palabra, hermano. Amén. Le agradezco al Señor y a los hermanos que nos invitaron a compartir, a tener comunión. Señor es bueno, hermano, la verdad, ayudándonos a estar juntos alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Lo que oramos al Señor es que entrelace más nuestra comunión, que la entrelace. Recuerda que las cortinas del tabernáculo eran entrelazadas con azul, con cuerdas azules. Es lo del cielo lo que nos une, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a agradecerle. No sé si los hermanos tienen algo para compartir ahorita, hermano.